el tema número 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Si tienen sus Biblias, por cierto, los que adquirieron la Biblia grandota, la Biblia de referencias inmediatas, esta está exacta para este libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene un montón de referencias de otras citas. Y esa Biblia, la grandota, ¿alguien la trae por ahí? Esa grandotota, esa está suave, porque ahí mismo donde vas leyendo Apocalipsis te transcribe los pasajes paralelos, te transcribe sobre todo lo de Daniel, lo de Mateo, lo de Zacarías, lo pone ahí y tienes un panorama un poquito más completo del libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 12. El tema de hoy es la mujer y el dragón. 12:1. Inge, ¿te cambio mejor este? Porque voy a estar de tosigiento y tengo que estar apagando y apagando porque le brincan las orejas ahí al pobre del... Cada que toso nomás veo cómo brincan ahí arriba. Si me das tantito monitor, gracias. Apocalipsis 12:1 dice: luego se vio en el cielo algo muy grande y ¿qué? Misterioso. Apareció una mujer envuelta en el sol. Tenía la luna debajo de sus pies y llevaba en la cabeza una corona con ¿qué? 12 estrellas. Versículo 2. La mujer estaba embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener un hijo. Gracias, Richie, Dios te bendiga y te multiplique tus pastillas, porque todo el tiempo me das y a ver hasta dónde me da la voz, hermano. Ya no me dé, ya ahí le paramos. La séptima trompeta todavía no suena, nos quedamos en eso hace 2 semanas todavía. El juicio de la séptima trompeta todavía no se desencadena, que va a dar paso a las 7 copas de la ira de Dios. Así es que en ese lapso, en ese interludio de la séptima trompeta y la primera copa, hay 3 capítulos en Apocalipsis con escenas diferentes. Es un interludio que nos presenta diferentes escenas de lo que está pasando en el cielo. Juan lo está viendo y algunas escenas están en el cielo, otras se trasladan a la tierra. Todas tienen que ver con este desarrollo de acontecimientos que van pasando en la gran tribulación. Ya estamos en la segunda mitad de lo que se llama la gran tribulación, lo que es la semana número de Daniel, número 70, la semana 70 de Daniel. Ya hubieran tronado la primera pregunta. La primera semana, la semana 70 de Daniel capítulo 9, que habla de que va a haber una semana de años que el Señor Jesucristo en Mateo 24 lo compara o le llama la gran tribulación. Como no ha habido en todo el tiempo, lo que estamos subiendo ahorita no es suficiente, todavía no es tan grande como lo que va a pasar en ese tiempo. Así es que en medio de la séptima trompeta, antes de que suene y se desencadene la tercera serie de juicios, está esta serie de escenas. La semana pasada hablamos de el ángel con el librito, que significa la palabra de Dios. Vimos también los 2 testigos, que puede ser que sea el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, que van a dar testimonio por la tierra. Así es que ahora aparece una imagen, una escena no menos impresionante: una mujer y un dragón. En la tribulación, en el tiempo, en la semana de la tribulación, de la gran tribulación, para esto la iglesia ya no está en la tierra, ¿ok? Cuando pase todo esto, nosotros estamos con el Señor. Ya vino el rapto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Israel vuelve nuevamente a escena. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la nación de Israel no se va a ir en el rapto. ¿Por qué? Porque ellos no han creído en Jesucristo. Ellos siguen esperando todavía al Mesías prometido en la palabra de Dios. Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Así es que ellos se van a quedar y todavía van a pasar un tiempo de persecución y de aflicción. Así es que
pasa otra vez Israel al primer plano y se vive aquí lo que habló el profeta Daniel y Jesús lo confirmó. Daniel capítulo 12, fíjense lo que dice Daniel 12 del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel guerrero. Cuando se menciona a Miguel en la Biblia, al arcángel Miguel, se relaciona siempre con guerra. ¿Ok? Miguel es el que guerrea, es el príncipe de los ejércitos de Dios. Gabriel, aunque es arcángel, Gabriel es el arcángel mensajero. Siempre que vemos al ángel Gabriel es dando un mensaje. No vemos a Gabriel peleando. A Gabriel no lo encontramos en la Biblia, cuando lo menciona no lo vemos peleando, lo vemos entregando mensajes, trayendo mensajes a los profetas, a los líderes de la nación. A Miguel, cuando lo encontramos en la Biblia, a Miguel siempre aparece peleando. De hecho, esta profecía de Daniel, cuando viene la interpretación, salió Gabriel del cielo a traerle la interpretación a Daniel, pero un demonio, un principado, el príncipe de Persia, se le opuso a Gabriel, lo detuvo para que no le trajera la revelación al profeta Daniel. Así es que Gabriel estuvo ahí y no podía pasar porque el príncipe de Persia no lo dejaba, el capítulo 9 de Daniel. Así es que dice Gabriel, dice la Biblia, que tuvo que venir Miguel a pelear contra el príncipe de Persia, se lo quitó de encima para que Gabriel pudiera seguir su destino y llegar hasta donde estaba el profeta Daniel por 21 días, ya medio muerto porque no encontraba las respuestas, y le trajo la respuesta. Esto nos habla, hermanos, en el libro de Daniel un poquito acerca de la actividad espiritual que nosotros, gracias a Dios, no vemos con nuestros ojos físicos, pero existe. Hay actividad espiritual, nosotros no la vemos, nuestro espíritu la puede percibir, pero no la vemos físicamente. Gracias a Dios, porque caeríamos como muertos. Todos los hombres que tuvieron la oportunidad de ver un poquito de la actividad espiritual, la Biblia dice que cayeron como muertos. Ezequiel, Jeremías, Daniel, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, Juan, en esta revelación, todos caían como muertos. Es demasiado impresionante lo que ellos veían. ¿Se acuerdan de Eliseo y su siervo también? Cuando estaba rodeada Samaria y el ejército sirio todo alrededor, y el siervo de Eliseo estaba todo miedoso y nos van a dar en la torre. Y Eliseo oró y le pidió a Dios que le abriera un poquito los ojos a su siervo. Dice que cuando el hombre Giezi abrió los ojos, dice que vio todo el monte rodeado de carros de fuego a caballo. Imagínense esa. Yo creo que el Giezi le dio más miedo después de lo que vio. Así es que todo lo que está pasando en el cielo, hermanos, toda la actividad espiritual que hay, nosotros no la vemos. Nuestro espíritu la percibe, pero no la vemos físicamente. Daniel 12, 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor en el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Daniel, estamos hablando más o menos 600, 700 años antes de que Juan tenga la revelación de Apocalipsis. Se le dijo a Daniel 700 años antes: sella estas palabras hasta el fin del tiempo. Y cuando viene el tiempo de Apocalipsis, a Juan se le dice: ahora es el tiempo que se le dijo a Daniel hace 700 años, esto es lo que va a suceder. Ahora se le reveló a Juan, pero todavía no sucede. Estamos esperando todavía que esto pase. Así es que
La iglesia ya terminó para este entonces. Los 144,000 siervos de Dios de la tribulación, judíos, ¿se acuerdan de los judíos? 144,000 que van a salir sellados. En el Antiguo Testamento Israel fracasó en dar el mensaje de salvación. Ahora, en el tiempo de la tribulación, Israel es el que va a predicar a Jesucristo en la segunda, para la segunda venida de Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? La iglesia ya se fue. El tiempo de la iglesia ya pasó. La gracia, el tiempo de la gracia ya pasó. Estamos con Cristo. Ahora es el tiempo de salvación para Israel. Primera escena, este capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta tres escenas que tenemos que tener en cuenta. No se atormenten mucho con qué son los cuernos y las cabezas y los dientes y todo eso. O sea, vamos a ver el significado simbólico y espiritual, y sobre todo qué tenemos que aprender de todo esto. Dice, apareció en el cielo una gran señal, dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio, ¿ok? 3 años de 360 días. 3 años y medio, la segunda mitad del tiempo de la gran tribulación. La descripción de esta mujer dice que es una mujer bella, es una mujer gloriosa, refleja el amor que Dios tiene para ella y la importancia que tiene en el plan de Dios. Cuando habla la palabra señal en estos versículos, en el 1 y en el 3, Juan está indicando que la mujer y el dragón son símbolos, ¿ok? ¿Son qué? Símbolos. Dice, apareció en el cielo una señal. Es una señal, o sea, algo simbólico, algo que está representando algo. Una señal. Ahora, muchos piensan que esta mujer de Apocalipsis es la Virgen María, que es la que fue madre de Jesús en la tierra. No. Y muchas veces se ha representado a la Virgen en muchas de sus diferentes advocaciones, vestida de sol, con una luna abajo de sus pies, con estrellas alrededor, para tratar de ubicar a esa mujer en este contexto de Apocalipsis. No es así. No es, y les voy a decir la razón por la cual no es. Porque Jesús nació de la Virgen María, pero no por eso es la mujer de la visión, porque los otros acontecimientos donde se narra a la mujer en este mismo capítulo no corresponden a lo que vivió María como mujer. Dice que la mujer huye al desierto durante 1260 días, pero esto sucede después de que su hijo es arrebatado al cielo. Satanás quiere destruirla junto con el resto de su descendencia. Y eso lo vamos a ver ahorita en la segunda escena. Pero miren, es muy interesante notar que en la actualidad, en este tiempo, Israel, la nación de Israel, está acorralada, está arrinconada en un pedacito de desierto.
Ahí viven. Ahí en la península de Sinaí están acorralados en un pedacito de desierto. Y cada vez más les están haciendo la guerra. Irán, Irak, todos los países de alrededor los quieren destruir a fuerza. Es un pedacitito así Israel. No es más grande que el estado de Tlaxcala en México. ¿No hay tlaxcaltecas aquí? ¿No? Ah, qué gachos. Tan bonito que es Tlaxcala. Mi papá era de Tlaxcala. Bueno, chiquito. ¿Qué otro estado es chiquito? Aguascalientes, chiquito. ¿Algún hidrocálido por aquí? Ok, Aguascalientes es chiquitito. Es un pedazo, no más para que tengan la referencia. Israel ahorita está arrinconado en un pedacito de desierto rodeado de enemigos que lo quieren destruir. Ahora, ¿por qué les digo que esta mujer no es María? Uno, porque la iglesia tuvo su inicio en el día de Pentecostés, después del nacimiento, muerte y ascensión de Cristo. Y aquí está hablando apenas de una mujer embarazada, ¿verdad? Dice aquí lo que acabamos de leer, que la mujer que apareció en el cielo está embarazada con dolores de parto. Dos, la iglesia no dio a luz al Mesías. La iglesia no dio luz al Mesías, más bien Jesús fue quien anunció el comienzo de la iglesia. Así es que la mujer tampoco es la iglesia, porque mucha gente dice que esta mujer que aparece es la iglesia. No es la iglesia, porque primero fue la mujer, Israel, la nación, y después fue Jesús. Los eventos de este capítulo, las profecías del Antiguo Testamento acerca de la aflicción de los judíos antes de la venida de Jesús, y las mismas enseñanzas de Jesús muestran que esta nación, esta imagen representa a Israel. Muchos de los profetas hablaban a Israel y la comparaban con una mujer. Es la virgen de Sión, la esposa de Sión, es Israel. En todos los profetas, cuando se habla acerca de la mujer, se refiere a la nación de Israel. Ahora, cuando dice aquí que tiene el sol, la luna, las estrellas, está recordándonos el sueño de José. ¿Se acuerdan de José el soñador? Dice que José les dijo a sus hermanos y a sus papás, Génesis 37:9, soñó aún otro sueño José, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Qué es la señal que vio Juan en el cielo? Una mujer vestida de sol, con la luna y 12 estrellas en su cabeza. Significa entonces Israel, no es ni María ni la iglesia. Esta mujer de Apocalipsis es Israel. Va a aparecer otra mujer más adelantito en Apocalipsis, esa es otra cosa. Esta del capítulo 12 es Israel. ¿Estamos? Bueno, algunos los veo ya viendo bestias por todos lados así. Ok, versículo 9 claramente también identifica al dragón. Ya vimos la mujer, ahora vamos a ver al dragón. El dragón comunica poder, crueldad, maldad, peligro. 7 cabezas. Cuando Juan habla de este dragón, acuérdense, él dice, híjole, ¿qué cosa parece esto? Parece dragón, ¿no? No es que esté viendo el cielo, o sea, estoy viendo hacia arriba nomás así perdido. ¿De dónde saca esa imaginación Juan? Acuérdense que estamos hablando del año 90 después de Cristo, cuando la cultura griega, dominaba todo el imperio romano. La cultura griega era muy dada a todo lo que era la mitología. Todo lo que vemos ahora en programas de televisión, películas y todo eso de dragones que vuelan y que van echando lumbre por la boca y todo eso proviene de la mitología griega. Así es que Juan en su mente tenía la idea, porque él había visto grabados y todo lo que se hablaba acerca de la mitología griega. Así es que cuando ve esta imagen Juan, dice, pues esto se parece
a uno de esos monitos que ponen en los cómics de Alejandro el Grande, ¿verdad? En el Marvel de aquel entonces. Dice, se parece a un dragón. Pero no era solamente un dragón. Dice que el dragón tenía ¿cuántas cabezas? 7. Y sobre esas 7 cabezas había 10 cuernos. O sea que había 3 cabezas que tenían de 1 y otros tenían de 2. Aparte tenía 7 diademas. Y el color escarlata o rojo lo relacionan con la bestia que vemos más adelante en el capítulo 13. Lo vamos a ver la otra semana. En Hollywood, en las películas, a ver si saben, cuando se habla de pecado, cuando se quiere simbolizar algo de pecado, ¿a qué color lo ponen? Rojo, ¿verdad? Cuando quieren poner una mujer así muy, muy, muy sensual y así muy, que va a desquiciar a medio Hollywood, la visten toda de rojo, ¿verdad? ¿Los zapatos de qué color? Rojos. Así. La boca roja. Ok, ahí está. Vamos a hablar de la bestia la próxima semana un poquito más. Versículos 2 y 5 representan eventos históricos del nacimiento de Cristo. El propósito de Satanás es obstaculizar el plan de redención. El Señor vino para vencer el pecado y las fuerzas de Satanás. Pero el versículo 5, fíjense cómo dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. No habla ahí acerca de la vida de Jesús, solamente habla de su nacimiento y su destino real, su destino universal, cuando fue arrebatado por la autoridad de Dios. Menciona 3 años y medio. Es una visión que salta inmediatamente el sufrimiento que va a tener Israel en esa tribulación. Cristo enseñó, hermanos, que la mitad de la tribulación, cuando el anticristo se apodere de Palestina y profane el templo, va a haber una terrible persecución de judíos. Si los amados hermanos judíos pensaron que con Hitler habían pasado lo peor, les falta todavía lo peor. El negar a Jesucristo, el ir en contra de la voluntad de Dios, el blasfemar en contra de Cristo, hermanos, tiene consecuencias muy graves. Israel lo va a saber. Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15 al 21: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay, pobrecitas de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación. Mucha gente dice, ¿y por qué simplemente Dios, si es tan bueno y tan amoroso, pues por qué no nos saca de esa tribulación? ¿No? ¿Por qué el Señor no nomás nos arrebata y ya saca a toda la gente de la tribulación y Él arregla su pleito con Satanás? Es exactamente lo que está haciendo Dios. Exactamente lo que está haciendo Dios. El problema es que la gente no se quiere subir al transporte que lleva a la vida eterna. Dios ya proveyó un transporte para huir de esa tribulación. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Igual que en los tiempos de Noé. Noé estuvo predicando más de 100 años. Arrepiéntanse. ¿Y qué hizo la gente? Seguían viviendo en su pecado y burlándose de los anuncios de Noé. Y Noé decía, arrepiéntanse para que el Señor les salve. Y si hubiera habido gente que se hubiera arrepentido, hubiera subido al arca y se hubiera salvado. Pero no quisieron oír a Noé.
Así es que Dios le dijo a Noé: súbete tú nada más con tu familia, y todos los demás van a tener que padecer las consecuencias. Dios iba a juzgar al mundo, Dios iba a juzgar el pecado, Dios iba a juzgar a Satanás. No quería que nadie se perdiera. Por eso mandó a Noé a predicar. Pero nadie le quiso hacer caso. ¿Dios va a mandar esta serie de juicios? Sí. ¿Dios va a destruir el mundo? Sí. ¿Dios va a hacer que se quemen toda la hierba y todas las plantas y los animales mueran y todo el agua se contamine? Sí. ¿Dios va a hacer que todo esto explote? Sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene un juicio pendiente que tiene que decretar y llevar a cabo. Y entonces, ¿nosotros qué? ¿Por qué culpa tenemos nosotros? Tú no tienes ninguna culpa. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En otras palabras, todo el que cree en Él no tiene que pasar por toda esta tribulación, sino pasar de muerte a vida directamente en Cristo Jesús. Pero no queremos escuchar a Dios. No queremos vivir con Jesús. No queremos entregar nuestra vida a Jesús. Los juicios de Dios no se van a detener. ¿Se acuerdan del tiempo de Sodoma y Gomorra? Allí estaba el pariente de Abraham, Lot, viviendo. Y vienen dos ángeles y le dicen a Abraham: Abraham, Dios va a destruir esa ciudad, a causa de su gran pecado y que no se han querido arrepentir. Y Abraham se acuerda que ahí está su pariente. Oye, espérame Dios, pero si hubiera 50 personas ahí, ¿a poco también las vas a destruir? Son gente buena, es gente justa, es gente que te ama. Y le dice el ángel: si hay 50, no las destruyo por amor a esas 50. Híjole, y Abraham hace sus cuentas. No, pues no tengo tantos parientes. Señor, bueno, pon tú unos 50, pon tú 40. ¿Qué pasaría si hay 40? Si hay 40 justos, no la voy a destruir. Híjole, son muchos todavía. Señor, pon tú que no 40. Así, ya, aquí entrando en confianza. 30. Si hay 30, no los voy a destruir. Híjole, Señor, pero ya, no te enojes, pero si nomás abrir unos poquitos. Mira, Abraham, ve por esos poquitos y llévatelos a otro lado, y déjame hacer lo que tengo que hacer. Y fue lo que hizo Abraham. Fue por sus parientes, por su sobrino, por su esposa, sus hijas. Les dijo: sálganse de ahí, váyanse, porque se los van a llevar el tren aquí. Y el juicio de Dios cayó. El juicio de Dios cayó. Hermanos, entendamos esto: Dios no va a detener sus juicios porque nosotros pensemos que es injusto, porque nosotros pensemos que es cruel, porque yo tenga un concepto, una concepción equivocada de la justicia de Dios. Dios es amor, decimos amén, pero Dios también es justicia. Y en esa justicia Él tiene que ejecutar los juicios que Él ya decretó, porque Él no puede mentir. Y si Él ya dijo que esto va a pasar, va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene que volver todavía al punto original. Así es que Dios lo va a hacer. Segunda escena, por eso aparecen estas tres escenas en este capítulo 12. Israel no quiere escuchar. Israel se sigue negando. Israel sigue confiando en su dinero, en su prosperidad. Piensa que tiene la bendición de Dios y le ha dado la vuelta y la espalda al Mesías. Israel tendrá que pagar las consecuencias con toda la gente que no quiere escuchar la palabra de Dios. Segunda escena, hay una batalla ahora en el cielo, versículo 7 del capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Juan está viendo la escena, está viendo a la mujer, está viendo al dragón, y de pronto empieza a ver que la escena cambia. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ok? Miguel, hagan de cuenta que yo soy Miguel, y todos mis ángeles luchaban contra el dragón. ¿A quién ponemos de dragón aquí? Con todos sus ángeles.
Es decir, había dos bandos, hermanos. Estaba el lado de ángeles al servicio de Dios y estaba el bando de ángeles al servicio del dragón. Del dragón. Y fue lanzado, versículo 8, perdón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, para los ángeles del dragón. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo, Satanás, chanclas, pituche, como le quieras llamar, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, una vez que Satanás fue arrojado, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera ¿quién? Otro nombre ahí, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Este hacía overtime, día y noche, acusando a los hijos de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, en este libro aprendemos un principio que está a lo largo de toda la Biblia. No es un versículo bíblico lo que les voy a decir, pero es un principio que está implícito a lo largo de toda la Biblia. Lo que sucede en el cielo, determina lo que pasa en la tierra. ¿Ok? No es un versículo bíblico literal, esto no está en la Biblia, pero es un principio que lo vemos actuando a lo largo de toda la Biblia. Lo que sucede en el cielo determina lo que está sucediendo en la tierra. Un escritor cristiano, él hablaba acerca de que toda verdad es paralela. Él decía esto: toda verdad es paralela. ¿Qué significa eso? Que lo que tú y yo estamos viviendo aquí en la tierra, hermanos, lo que estamos viviendo todos los días, cada uno de nosotros, tiene un paralelismo en el mundo espiritual. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué hacemos lo malo delante de Dios? Porque antes de que nosotros pequemos, ya hubo una verdad paralela antes que nos quiso empujar. Este acusador nos quiso empujar y nos puso el pie para que caigamos. Ahora, no le vamos a echar la culpa toda al diablo, porque él nos pone las cosas en bandeja de plata para caer, igual que se lo puso a Eva y Adán en el huerto del Edén. Pero dice el libro de Santiago: cada uno es atraído por su propia concupiscencia, es decir, por su propio egoísmo, y entonces es cuando caemos. Si tu debilidad es el dinero, se te van a aparecer y te van a ofrecer en bandeja de plata oportunidades para que te hagas de dinero fácil. ¿Por qué? Porque tu debilidad es el dinero. Satanás sabe por dónde nos puede pegar a cada uno. El acusador de los hermanos, que ha engañado al mundo entero, sabe por dónde nos puede hacer caer a cada uno. Conoce nuestro lado débil y sabe dónde nos puede influenciar para caer. Así es que cuando en las áreas donde tú te sientes débil, es donde te tienes que fortalecer en el Señor, porque el enemigo te va a poner la charola de plata.
Mira, aquí está. ¿Ok? El acusador. Aquí está. Sabe que de pronto hay alguna palabra o alguna acción de tu esposo o de tu esposa que son como gatillos, como detonadores para ti, ¿verdad? Sabes que cuando tu esposo o tu esposa o tus hijos hacen algo o dicen algo o actúan de cierta manera, eso, ¡pum!, te dispara a ti. Y eso te prende, te enciende. ¿Sabes cuántas veces te lo va a hacer? 70 veces 7 o más. ¿Sabes que a tu esposa le rechoca que le hagas así el cabello? Como la mía. A mí me encanta y le rechoca. Y hace años estuvo a punto ella de voltearme un buen guantazo cuando se lo hice. A la fecha no me ha dicho qué trauma tiene, ¿verdad? O quién le dijo, o quién le hizo así, no sé qué pasó. Pero a mí, a veces la veo así peinadita, así de rayita en medio, y me gusta hacer así. Hijo, y se prende. Pero no, la ven dulcecita, no, se prende. Dios les libre de la ira de mi mujer, se prende. Y esa vez, mira, se quedó así. Y yo, no sé, me vio con ojos de borreguito así medio. Y se arrepintió, ¿no? O el ángel le detuvo la mano, yo creo. Pero hay ciertas actitudes, ¿a poco no? En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, que cuando te las hacen, híjole, ya sabes que esto me revienta. Ya sabes que me revienta que no me avises dónde estás. Ya sabes que me revienta que no me contestes el mensaje. Estás pegado todo el bendito día en el teléfono y cuando yo te llamo, ¡pum! El diablo sabe dónde y te lo va a poner en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es acusarte. Lo que sucede en el cielo determina lo que sucede en la tierra. Si yo estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ya está determinado lo que voy a vivir estando aquí en la carne. ¿Se entendió? No, los agarré dormidos. Lo que ahora vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo ya sé cuáles son los detonadores de un conflicto con mi pareja, los tengo que evitar. Los tengo que evitar. ¿Me encanta hacerle así? Sí, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso puede detonar un problema. ¿Sí me entienden este punto, hermanos? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos detonadores. El trigger, el gatillo, ¡pum!, que dispara la bala. Todos sabemos, los chamacos saben cómo sacarte de quicio. Saben dónde pegarte. Saben dónde manipularte. Porque todos crecimos bajo esa misma influencia y lo hacíamos con nuestros padres. Sabemos dónde hacer pasarle un mal rato a papá y a mamá. Y cuando papá y mamá no hacen lo que nosotros queremos, sabemos dónde está el gatillo. Y lo jalamos. Y los chamacos lo jalan. Y los papás pegan el grito en el cielo y ceden ante los caprichos de los chamacos. ¿A poco no? Lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. Aprendemos muchas cosas aquí de Satanás. Rapidísimo. Los ángeles forman dos bandos. Unos que apoyan los propósitos de Dios y otros que se oponen a él. Dios y sus ángeles son más fuertes y las obras del enemigo siempre van a ser limitadas por la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Job? ¿Acaso has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre más justo en la tierra? ¿Acaso teme Job de balde a Dios? Lo has premiado con todo, le has dado todo. Quítale las cosas y a ver si es cierto. Ok, quítale sus pertenencias, pero no lo toques a él. O sea, le da permiso, pero le puso un límite.
quítale sus cosas, pero a él no lo toques. Satanás fue y hasta donde le dio el límite. Le quitó a sus hijos, le quitó sus ganados, le quitó sus tierras, le quitó todo, pero a Job no lo tocó, hasta que el mismo Dios le dio permiso de tocarlo con una sarna maligna. Satanás tiene poder, sí, pero ese poder está limitado a la voluntad de Dios. Hasta el final de la historia y el juicio final, Satanás va a seguir siendo el mismo y sigue llevando a cabo su obra que comenzó en el huerto del Edén, la serpiente antigua, el adversario. Su método principal ha sido mentir, engañar. Jesucristo dijo que Él es padre de mentira y Él quiere hacer su plan de usurpar la autoridad de Dios. El haber sido expulsado del cielo solamente fue un paso para manifestar la superioridad de Dios y el derecho de reinar de Jesucristo. Los creyentes podemos vencer al enemigo, 1, por medio de la muerte de Jesucristo, que ya juzgó a Satanás. 2, por medio de nuestro testimonio del poder y gracia de Dios a través de la conducta, la palabra y la muerte, si fuera necesario, como los mártires que vimos aquí. Ahora, aquí hay un tema muy interesante, hermanos. Cuando Juan ve a este dragón y le llama el acusador de nuestros hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes, bueno, yo creo que sí, casi todos, hemos batallado en algún punto de nuestra vida con un sentimiento de culpabilidad. Hemos batallado en algún punto de nuestra vida con un sentimiento de condenación. Nos hemos sentido culpables, nos hemos sentido condenados por cualquier cosa que haya sucedido en nuestras vidas, por nuestra infancia, por haberle fallado quizás a nuestros hijos, el haber fracasado en nuestro matrimonio, en fin, por muchísimas cosas. La culpabilidad y la condenación, hermanos, escuchen bien esto, y por favor compártanlo con las personas que ustedes, Dios les ponga en su camino. Esto es lo que destruye a la gente. Esto destruye a cualquier persona. El alto índice de suicidios, que sigue todavía desgraciadamente aumentando mucho, las personas que estudian esto y que analizan los rasgos de conducta de las personas que se quitaron la vida ellas mismas, la mayor parte fue por sentirse culpables, por sentirse con condenación. Hay un porcentaje de esta gente que se siente solitaria, que se siente sola, abandonada, pero la mayor parte es gente que está con una carga de condenación, que ya no puede vivir con esa carga y decide mejor quitarse la vida. Y esta escena de Apocalipsis particularmente, hermanos, es muy importante para nosotros, porque al haber nosotros caído en pecado, al haber cometido errores en nuestras vidas, caemos víctima del acusador. Caemos como víctimas del acusador. Y es muy importante que el cristiano entienda esta enseñanza sobre la victoria de Cristo sobre el acusador. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 3. Está hablando de Josué. Josué, no el conquistador después de Moisés, ya pasaron muchos años después. Habla de Josué, un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. El que tenía a su cargo la responsabilidad de ofrecer los sacrificios y de presentarse delante de Dios. Y que tenía que ser limpio y tenía que estar revestido y tenía que estar en excelente condición espiritual, moral, física, para poder ser la voz de Dios para el pueblo de Israel. El versículo 1 del capítulo 3 de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está Malaquías, antes está Zacarías. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías está teniendo una visión que está pasando en el cielo, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás estaba
a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Al sumo sacerdote, para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué había salido después de la deportación de Babilonia. Josué no había tenido la oportunidad de haber crecido a los pies de un sacerdote que le enseñara la palabra de Dios. Josué no había tenido la oportunidad de ver todas las grandezas que Dios había hecho con su pueblo. Lo que Josué conocía de Jerusalén era una ciudad hecha pedazos, una ciudad despedazada, arrasada por el fuego, quemada. Lo que él conocía de su vida era la esclavitud en Babilonia. Él no sabía lo que era la presencia de Dios. Él no sabía, más que lo poquito que había leído, cómo había descendido la gloria de Dios sobre el templo cuando los sacerdotes ministraban en ese lugar. Este hombre Josué no había tenido la oportunidad de conocer las grandezas de Dios. Era un hombre que salió de ese incendio llamado la deportación de Babilonia, la diáspora. Y este hombre dijo: pues yo soy de la tribu de Leví, yo quiero ser sacerdote ahora que se empieza a levantar Jerusalén. Pero este hombre no había tenido la oportunidad de haber vivido y de haber experimentado y de haber aprendido la palabra de Dios, ni siquiera como todos los que estamos aquí. Y ahí estaba. Versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Viles, sucias, indignas. Y estaba delante del ángel. Pon en tu mente la escena. Está Dios, está Satanás como ángel, y está Josué. Josué está avergonzado. Josué se ve a sí mismo sucio, indigno. Y Satanás diciéndole: este es tu sumo sacerdote, Dios. Míralo cómo está, indigno, sucio, pecaminoso. Ni siquiera sabe lo que es la vestidura sacerdotal. Y estaba Satanás acusando a este hombre que había decidido en su corazón servir a Dios. ¿Puedes imaginar la escena? Cuando Satanás le está diciendo a Josué cómo se sentía Josué delante de Dios al tener toda su ropa sucia. Pero Dios reprende a ese acusador. Dios reprende a ese que te quiere cargar de culpa, a ese que te quiere cargar de condenación. Cuando la sangre de Jesucristo ya te lavó, cuando la sangre de Jesucristo ya cambió tus vestiduras, cuando la sangre de Jesucristo ya puso un anillo en tu mano y calzado en tus pies. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después le dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra, es decir, una corona, una diadema limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esta escena, hermanos, esta escena recuerda la parábola de Jesús. Lucas capítulo 2, capítulo 24. El hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Josué no se puso las vestiduras. Josué no se puso la mitra.
Dios mandó a los ángeles: pónganle ropa nueva, pónganle una mitra limpia. ¿Se dan cuenta? Entendamos. Cuando viene el hijo pródigo en la historia de Jesús, ¿ustedes creen que Jesús se inventó ese cuento del hijo pródigo nomás porque sí? Jesús estaba ahí cuando Zacarías estaba viendo esa visión. Y Jesús, en la historia del hijo pródigo, dice que cuando el hijo llegó todo mugroso, todo harapiento: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que el padre de familia les dijo a los siervos: quitadle el vestido sucio y ponedle un vestido nuevo, y pónganle un anillo en su mano, y pónganle zapatos nuevos, y maten al becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido, mi hijo se había muerto y ha vuelto a vivir, lo había perdido y lo he recuperado. Esta es la gracia de Jesucristo, mis amados hermanos. Esta es la gracia de Dios. No más condenación, no más culpabilidad en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche ha sido arrojado al abismo en el nombre de Jesús. Y ahora yo tengo libertad. Ahora yo soy libre. Ahora yo puedo brincar y me puedo gozar. Y cuando el acusador quiera venir, le voy a enseñar el sello de la sangre de Jesucristo en mi propio corazón. De esto se trata Apocalipsis. De esto se trata esta visión. De esto se trata lo que está viendo el apóstol Juan. No se trata del dragón ni la bestia y todos esos cuernos. Se trata de la gracia de Dios. Se trata del evangelio de Jesucristo. Se trata del mensaje que nos va a llevar de muerte a vida. Se trata de lo que el Señor va a hacer en medio de nosotros. Los versículos 12 al 17 hablan de que Israel va a ser perseguido. Israel va a ser perseguido nuevamente. En medio de esta semana 70 de Daniel, la segunda parte de la tribulación, Israel va a ser perseguido. En esta visión, Juan vuelve otra vez a ver el escenario terrenal y ve cómo ese dragón es arrastrado con la tercera parte de las estrellas. La tercera parte de la creación angelical se rebeló en contra de Dios. Esos son los principados, los gobernadores de tinieblas, las huestes de maldad que están llenando las regiones celestes. Son los que están de día y de noche queriendo ponernos tropiezo para que nosotros blasfememos a través del pecado. El versículo 14 dice que se le dio a Israel las alas de la gran águila, para decir que Dios ayudará a muchos que escapen en ese momento y van a ser guardados por el tiempo que reste. Hermanos, véngase Benji, por favor. Debemos agradecer a Dios que estas revelaciones, aunque no las podemos entender totalmente humanamente, ni podemos tener una idea clara de cómo se vaya a llevar a cabo todo esto, lo que sí podemos saber es que la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz no fue solamente para perdonar nuestro pecado y para darnos una vida eterna, sino que su justicia va a castigar al que provocó que nosotros, ¿qué tal el efecto? Otra vez, que nosotros viviéramos en el pecado. ¿Quién fue el que realmente destruyó tu vida? ¿Quién fue el que realmente destruyó tu matrimonio? ¿Quién fue el que desvió a tus hijos del camino del Señor? ¿Quién es el que te atormenta con culpabilidad constantemente? La historia de la Biblia
no se refiere solamente a que Jesucristo nos rescata, nos limpia, nos da una nueva identidad y nos pone seguros en su redil. La historia habla y la Biblia se trata de que una vez que nosotros hemos sido restaurados y llevados a su redil, Dios todavía tiene un plan para castigar al que nos destruyó, para castigar a ese ser que nos hizo caer, para castigar a ese ser que puso ideas y pensamientos en nuestras mentes, que nos hizo sufrir, que nos hizo llorar, que nos ha hecho sentir desconsolados, que nos hizo sentir sin esperanza. Esos sentimientos que mucha gente no pudo soportar y tomaron otro tipo de decisiones. Hermanos, somos salvos. Somos ahora ovejas de su prado. Estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero, pero todavía hay un juicio pendiente. Porque el que nos hizo eso, el que nos dejó esas cicatrices, el que nos dejó esas marcas en nuestra vida, que aun cuando ya somos cristianos todavía esas marcas nos hacen llorar, el que nos hizo eso la va a pagar. La va a pagar. Porque con los hijos de Dios nadie se mete. Cuando Dios dice voy a hacer justicia tuya, quiere decir que Él nos va a perdonar, que Él nos va a limpiar, que Él nos va a restaurar, pero Él va a tomar juicio sobre el que nos lastimó. Y el que nos lastimó no fue otro ser humano. No estoy hablando de venganzas de la gente que nos hizo daño. Estoy hablando de la raíz, del origen de la maldad. Satanás, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, el que nos hizo caer, el que nos ofreció la manzana o la fruta y nosotros la comimos, el que nos engañó diciendo prueba esto, no te va a pasar nada, y lo probamos. El que nos engañó diciendo si tu mujer se porta mal, pégale para que aprenda. El que nos engañó diciendo no te sujetes a tu esposo, respóndele. El que nos engañó diciendo tu hijo no te hace caso, córrelo de la casa. El que nos engañó diciendo esto no te va a destruir, úsalo. El que nos engañó diciendo pon en primer lugar las cosas del mundo, Dios déjalo para después, eso es para viejitos. El que nos engañó la va a pagar. La va a pagar. Y de eso se trata Apocalipsis. Dios va a hacer justicia, que no te quepa la menor duda, que Dios va a actuar, va a actuar. El que quiera salvarse, cuando esa ira de Dios descienda sobre ese adversario, sálvese y venga a los pies de Cristo primero. El que quiera vivir en medio de ese juicio, que el Señor tenga misericordia de él. Yo prefiero vivir de parte de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengará, Señor, la sangre de los que te siguieron? Y se les dijo, tienen que esperar un poco más, hasta que se complete el número de sus consiervos. Pónganse de pie, hermanos.